Isaac, realmente es un gusto escucharte. En primer lugar, que estás bien. Yo creo que estamos en un momento donde aquellas cosas que realmente valían la pena, nos estamos dando cuenta que realmente eran importantes y sin darnos cuenta, como la salud, por ejemplo, ¿no? Y es un gusto escucharte bien. Sí, Y ya, así que bueno, nuestros saludos. Gracias por aceptar esta invitación para que puedas compartir experiencia, tu conocimiento. Bueno, voy a leer tu brief, tu reseña que hay aquí, para ir avanzando también. Bueno, Isaac Zúñiga, él es peruano, como muchos de nosotros, y hoy, bueno, tiene el privilegio y la bendición de estar en España. Él está haciendo un doctorado en la Universidad de Lleida, en España. Es un PhD Fellow en la Universidad de Lleida, España. Eso es catalán, por si acaso, no es que ahí no se nos olvida, no es universidad, sino universitat. Benvingut para todos nuestros amigos catalanes que también por ahí podrían estar. Bueno, Isaac Zúñiga se encuentra ya, además también él es Editorial Board Membership. Eso significa que él es integrante del equipo editorial del Journal de Negocios y Desarrollo Económico de Publishing Group en Estados Unidos. Además, también es fundador de la Escuela de Innovadores del Perú. Él es profesor de los cursos de innovación y asociatividad de la Maestría de Agronegocios de la Universidad de ESAN y ADEX Educación Continua también. Él era docente desde cuando nos llamábamos ADEX Escuela. Ahora ya llamamos Educación Continua. ¿cuánto Es jefe tiempo de ha pasado? relaciones. Sí, sí, sí. Él es jefe de Relaciones Exteriores también de la Universidad privada Antenor Orrego, Ujú. claro. ¿Y Ha yo? sido director también, sí, en Trujillo. Ha Así sido es. director del producto cacao y café en Flow International de Alemania. Así. También Sí. vicepresidente del comité de cacao y café en ADEX. También él ha tenido una vida gremial, no solo académica, empresarial, sino también gremial, y también es directivo, o ha sido directivo del Comité de Exportaciones en la Cámara de Comercio de Lima, y también ha dirigido empresas en el sector agroexportador, participando en ferias nacionales e internacionales, tales como en Estados Unidos, Alemania, Dubái, Canadá, Corea del Sur, y muchas partes. Ha publicado también artículos de investigación del tipo en tema de innovación social, en neurociencia, y un libro sobre gestión integral de riesgos operativos. Actualmente él investiga sobre el impacto de la innovación holística, es decir, vista como un todo, y la neuroeconomía en los proyectos sostenibles del sector cooperativo y agroexportador en Europa. Es por eso que él actualmente se encuentra en España y ahí va a estar un buen tiempo, profundizando sus conocimientos y también desarrollando, fortaleciendo vínculos empresariales. Es un gusto tenerlo con nosotros, alguien que conoce muy bien al Perú, en general, no solo Lima, sino también experiencias de fuera de Lima, como el caso norte del Perú y la zona con cooperativas productoras, que también conoce temas de agroexportación en Europa, y es por eso que tiene una visión bastante interesante de todo eso. Muy bien, vamos ya a dar parte a Zach. Igual pedimos ahí a Walter Cert, creo que tiene activado ahí su video, por favor. Ya, ahí estamos. Muy bien. Sí, Bueno, Joel, cuando tú me comentes si ya podemos iniciar, encantado. Y bueno, ante todo, darle las gracias a ADES Escuela por esta oportunidad de poder contactar, de poder sentir de nuevo al Perú. La verdad que es un gusto poder compartir con ustedes y sería estupendo que si vayamos poniendo de repente ya iniciamos y ya la tienen, Joel, pues tú me sí, avisas. sí, sí. Sí, ya la están cargando. Pero igual, mientras tanto, recuerdo habernos encontrado, Isaac, hace 2, 3 meses en Perú justamente, y nada de esto que está ocurriendo del coronavirus realmente ocurría, ¿no?
Así es. Seguramente era algo pequeñito allá en Wuhan, en China, pero todavía no tiene ese impacto que tiene ahora. ¿Cómo está impactando? ¿Cuál es su perspectiva? Un poquito para aprovechar mientras que se va cargando. No, ¿Cómo lo te ves tú? comentaba. ¿Cómo está en Europa esto? Bueno, hace poco, te cuento un poco, estaba haciendo un viaje a la Universidad de Lleida, porque en realidad tengo mucho tránsito entre Barcelona y Lleida, que es más o menos unas 2 horas, y conversábamos con un señor te hablo de 2 meses atrás, casi, y ya Ujú. en China se escuchaban ciertos rumores de que en China ocurría esto, y le comentaba acerca de que pues, esto era inevitable, o sea, esto iba a pasar en todo el mundo porque obviamente los chinos, no solamente los chinos, sino las personas que comercian con China, están, pues estamos viajando, hoy el mundo prácticamente es la casa. Entonces, si algo pasa en algún pueblo, por recóndito o pequeño que sea, está pasando en el mundo y esto nos da la idea de lo globalizados que estamos. Definitivamente, el mundo a partir de este evento ya no volverá a ser el mismo. Esto tenemos que asumirlo. Es un poco complicado asumirlo porque efectivamente al estar confinados en casa mucho tiempo, nos damos efectivamente, como tú bien decías, Joel, tiempo de valorar ciertas cosas que antes no veíamos. Nuestra mente tiene que adaptarse rápidamente y eso es un poco lo que quería introducir con el tema de pensamiento disruptivo para los negocios. Ujú. Sí, Efectivamente, el mundo tiene que adaptarse, pero lo primero que tiene que comenzar a adaptarse es la mente de las personas. No sé si podemos continuar. sí, Eh, sí, sí, ya, inicia, ya está aquí cargado. Solo un yo te pequeño preparaba, detallito. Sí, 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 yo te preparaba, sí, sí, ¿Puedes efectivamente. manejar tu PPT, Isaac? ¿Puedes No, no, avanzar? no la estoy manejando, me la está manejando Cristian desde allá. Yo le voy diciendo que pase. Genial, genial, ¿Sí? listo. Entonces, Muy me bien, parece que hemos hecho una introducción interesante y a partir de allí, porque bien. cómo responder a esta crisis, obviamente, en primer lugar tenemos que cambiar nuestra forma de pensar y de eso justamente tú vas a hablarnos. Así que adelante nada más, Isaac, gracias a Dios ya está todo habilitado. Y nada, esto se está grabando también, chicos, así que cualquier cosita, cualquier idea que por allí fluya rápido, no se preocupen que se quede ahí grabado. Isaac, adelante, por favor. Gracias, Joel. Bueno, ante todo, muchas gracias, como les decía, Alex, por esta oportunidad. Efectivamente, mi experiencia viene del punto empresarial, pero también académico. Eh, bueno, yo soy profesor también de la Universidad de San, de la Maestría de Agronegocios, también de Alex Escuela, por supuesto. Y bueno, tengo el gusto y el honor también de ser jefe de Relaciones Exteriores de la Universidad Privada Antonio Dorrego. Un saludo también para la universidad y para todos sus miembros. Estuvo invitada también la señora rectora de la Universidad Antonio Dorrego, la señora Yolanda Peralta. Así que también le damos la bienvenida. Por supuesto también a los profesores de España que están también presentes, alumnos de España también que veo algunos presentes acá. Encantado de que estén acá y que podamos compartir. Esto es un problema que no se circunscribe a Europa, no se circunscribe a China ni a Perú. Esto es un problema que lamentablemente se delimita ya no a un solo lugar, sino está en el mundo. Y esto efectivamente, como te decía Joel cuando conversábamos, esto ha cambiado rápidamente y tenemos que adaptar nuestra mente y nuestro modelo mental a este cambio. Un poco he querido resumir en 3 aspectos, que son el por qué, el cómo y el qué, que es la forma más fácil de ver esta situación. Iniciamos por el por qué, y continuamos por favor. Vamos a plantear claramente cómo es esto que acabo de comentar. ¿Cómo funciona el cerebro desde lo más mínimo? Pues tiene una célula sensorial y una célula efectora. ¿Y qué pasa cuando esta célula sensorial y célula efectora están desconectadas? Pues efectivamente estamos como en el limbo. Estamos viviendo en un mundo como hemos estado viviendo la mayoría de nosotros, de manera inconsciente. Efectivamente, cuando estamos en inconsciente, cuando hacemos las cosas de manera automática, generalmente no hay una conexión entre la parte sensorial y la parte efectora. Continuamos, por favor. ¿Qué debería pasar? Debería pasar que el arte
Efectivamente, acabo de poner acá un compatriota que tuve el gusto de escucharlo en la inauguración del teatro allá maravilloso de la Universidad Privada de Norrego. Es realmente un artista que hace poner los pelos de punta. Es realmente Juan Diego Flores, cuando es la cúspide de lo que es la música, y efectivamente cuando uno tiene una conexión, tiene una, digamos, una experiencia desde el punto de vista musical, o si tiene la suerte de ir al teatro y todo ello, entonces eso hace que de alguna manera el arte, de alguna manera sensibiliza las emociones y, continuamos por favor, esto hace que haya una conexión a través de la interneurona, que es una especie de puente entre la parte sensorial y la parte efectora. Entonces, cuando ocurre este puente, cuando ocurre esta conexión entre la parte sensorial y la parte efectora, es cuando realmente conectamos al 100% nuestra creatividad de manera consciente. ¿Qué es lo que ocurre normalmente? Que para nosotros prepararnos a un mundo y ante los cambios y poder adaptarlos, normalmente esta conexión no se da. Y hablaba del inconsciente. Generalmente estamos inconsciente gran parte del tiempo. El arte sí ayuda a que haya una conexión de la parte sensorial con la efectora. Y es ahí donde debemos apuntar. Normalmente lo que hace el arte es romper los bloqueos. Bloqueos de tipo cognitivo, bloqueos de tipo cultural, que es un bloqueo muy fuerte. El no puedo, que está siempre en la cabeza de muchas culturas. Pero hay un bloqueo que es complicado, que es el emocional, que es ahí donde yo quiero priorizar en este momento. Hoy, en este momento, en esta situación en la que estamos confinados, hace días atrás, lo más importante era probablemente la moneda, riqueza. Y eso determinaba la escasez, el orden económico de lo que ha ocurrido. Sin embargo, ya días después nos encontramos confinados y ¿qué es lo que se pone arriba en el grado de prioridad? No el dinero, se pone la salud. Y si vamos más allá, ya con los días, nos damos cuenta que lo más importante es el nivel emocional que uno puede mantener ante una situación de crisis. Y es cuando yo quisiera acentuar este ejemplo, cuando he podido investigar el comportamiento de los empresarios. Me llamaba mucho la atención en algunas investigaciones que he podido anotar y que he podido registrar gracias a esta herramienta que he construido a través de la Escuela de Innovador del Perú, que es el coeficiente de innovación holístico, que voy a dejar la forma de cómo conectarse y cómo esto está libre para que la persona que guste pueda usarlo cuando quiera. Me permitió, digamos, de alguna manera, conectar y utilizar una herramienta para medir el nivel emocional de estos empresarios que te decía, me llamaba mucho la atención porque habían pasado por innumerables problemas y continuaban teniendo un nivel emocional y de, digamos, de conexión con su propósito tremendo. Y esto era admirable porque no mucha gente puede mantener ese nivel emocional. Pues hoy la crisis nos obliga, nos empuja un poco a mantener este nivel emocional, que es ahora lo que va a distinguir, creo yo, el nuevo orden del mundo. Definitivamente, el grado de prioridad que ha alcanzado el nivel emocional en unos días es tremendo. El mundo ya no es el mismo, pero ya no es el mismo porque no podamos salir a la calle, porque no podamos tener nuestra vida con normalidad, entre comillas, sino porque hoy en día el mundo nos exige vivir de manera consciente y con un nivel emocional bastante conectado con la realidad, con la parte sensitiva. Continuamos, por favor. El lado, digamos, del cerebro que más se conecta con lo que acabo de comentar, si hablamos de la teoría del triuno, pues estamos hablando del hemisferio holístico, ¿no? El lado derecho del cerebro. Continuamos, por favor. Y es donde viene esta imagen. El orden económico
marcado por el equilibrio de Nash, que nos decía el ganar-ganar, que de alguna manera regía la economía días atrás. Y digo días atrás porque exigía un nivel de conexión, de negociación, para poder mantener digamos, la ganancia en conjunto. Hoy en día, continuamos por favor, este orden económico se ha visto amenazado de alguna manera por las macrotendencias que hacían que aparentemente lo que le interesaba a un cliente ya pasaba y ya no le interesaba más. Este orden que aparentemente hacía que lo que identificábamos en el marketing como cliente, ya después de un tiempo muy corto no lo sea, se ha convertido de alguna manera en el punto inicial. Porque hoy en día, con esta crisis, estas macrotendencias han acelerado. Y es ahí donde yo te vuelvo a mencionar el lado emocional. Las personas hoy en día se han enfrentado, se están enfrentando a una crisis de orden emocional que va a impactar económicamente. Fíjense lo que digo. Una crisis del lado emocional que va a impactar económicamente. Y es ahí donde tenemos que hilar fino las empresas para poder identificar al tipo de cliente al que queremos llegar. A un cliente que está confinado, a un cliente que ya perdió su libertad, a un cliente que probablemente no recupere ese grado de conexión, digamos, de vida cotidiana que tenía, sino es un mundo con un cliente totalmente distinto, donde las macrotendencias han hecho que esta transformación en el ser humano ya nos haga ver que el lado emocional es fundamental para poder testearlo constantemente y poder analizar lo que puede ocurrir con un nuevo cliente que ni yo ni nadie conoce aún. Que ahora, creo yo, las investigaciones que habían de los clientes, pues todas las campañas publicitarias han venido a cero. Todas están en el punto inicial. Todo lo que se gastó en publicidad hasta marzo, pues ahí se quedó, porque ya el cliente ya es distinto. Entonces, es cuando tenemos que tomar y hilar fino las empresas, porque este confinamiento está identificando un nuevo perfil de cliente. Y obviamente el lado emocional, como menciono, viene a ser un factor muy importante. ¿Continuamos? Efectivamente, esta presentación, he mencionado esta velocidad de cambio, que hoy en día ya es cotidiano. Lo que se venía a venir, pues se ha venido en unos minutos y ya tenemos hoy en día el cambio y el futuro adelantado. ¿Continuamos? El proceso de innovación implica efectivamente un alto riesgo. Y fíjense que hoy acá nos hemos enfrentado, teníamos un miedo en las empresas a arriesgar porque íbamos a perder. Pues hoy día hemos perdido todo. Las pérdidas son gigantescas a nivel económico, son tremendas. Es decir, hoy día todos hemos perdido. Esto tenemos que tenerlo muy en claro. Y el alto riesgo implicaba iniciar un cambio, pues hoy en día ya no es ese, porque definitivamente el riesgo ya es el más alto que puede tener toda empresa. Hemos perdido y eso tenemos que enfrentar. Entonces, si hemos perdido, nos enfrentamos a un peor es nada. Es así. Continuamos, por favor. Y cuando hablo de un peor es nada, hablo de, por ejemplo, un empresario que no tenía nada, que estaba en la miseria, que no tenía, que había perdido todo y que tenía que enfrentarse a un riesgo. Y es cuando yo ponía como ejemplo estos 4 escenarios. Un escenario muy conservador, convencional, que es más o menos por donde se movían las empresas antes, donde digamos, se asumía poco riesgo, se ganaba poco. Otro escenario donde hay algunas que sí se arriesgaban, pero el riesgo era alto. Y había un pequeño escenario donde aquellas empresas o aquellos empresarios que no tenían absolutamente nada, estaban en la miseria absoluta, pero tenían buenas ideas y un nivel emocional bastante elevado,
podían tener como capital únicamente sus ideas. Y es allí donde hoy en día se encuentra la mayor cantidad de las empresas. La mayor cantidad de las empresas, hay muchas empresas que están en la miseria absoluta. Y esto hay que enfrentarlo. Económicamente, las empresas han entrado en una crisis muy seria. Entonces, este escenario efectivamente económicamente es malo, pero también podría ser bueno, porque podría ser que también el miedo que teníamos a la pérdida futura, ya la tenemos hoy. Hoy día no tenemos nada que perder para enfrentarnos a hacer cosas nuevas. El mundo se tiene que reconstruir efectivamente desde cero, desde un orden distinto. Y este orden distinto viene a ser justamente tal vez el agujero de innovación del que yo hablaba en esta presentación, y del que hablaba antes también, porque he investigado un poco de lo que le ocurría al empresario que estaba en una posición pues, de pérdida absoluta, pero que tenía ideas brillantes y que con esto podría hacer cambios y podría avanzar. Pues en este escenario ya no se encuentran estos pequeños empresarios, se encuentra gran parte de las empresas medianas y grandes que se están enfrentando a un cambio adelantado. Y tal vez este escenario en el que ya no hay nada más que perder, pues pueda ser un escenario que nos empuje a hacer las cosas y hacer los cambios del que tanto miedo teníamos. ¿Continuamos? Bueno, efectivamente, un escenario de alto riesgo es un escenario de agujero. Un escenario que me impulsa a avanzar en el sentido, digamos, de alta rentabilidad, pero también bajo riesgo. ¿Continuamos? Y para entrar en un escenario de alta rentabilidad y bajo riesgo, en el que no tengo nada más que perder, es un escenario que me enfrenta a mi presente, a mi posición competitiva presente, frente a mi posición competitiva futura. Y es en ese preciso momento en el que lo único que tengo entre estos dos puntos es la capacidad o la creatividad o las ideas que pueden ser mi mejor capital. Continuamos, por favor. Entonces tenemos una hipótesis que digo, innovar en el cuadrante de pérdida resulta ser más productivo que innovar en el cuadrante de ganancia. Quizás podría ser una de las preguntas que podríamos plantearnos. ¿Continuamos? Continuamos, por favor. Y es frente a eso que planteo estas técnicas ya del punto de vista holístico. He tomado algunas de ellas: gestión de estrés, autoconocimiento, creencia de ser creativo, introspección, que se conectan más con un tema afectivo, pensamiento lateral, intuición, razón, automotivación elevada, que se conectan con un tema cognitivo, y facilidad para la solución de problemas, búsqueda de nuevas ideas, actitud transgresora, actitud aventurera, liderazgo de cambio, saber pensar de forma ingenua, búsqueda de reconocimiento y búsqueda de mejora de vida, que son aspectos que se conectan más con las recompensas extrínsecas. Entonces, el hombre se enfrenta a dos aspectos: recompensas intrínsecas y recompensas extrínsecas. Con estas dos, digamos, intrínsecas, son aquellas que se conectan un poco más con el yo, con el interior, con la forma de luchar, digamos, de ir hacia adelante, y las recompensas extrínsecas son aquellas que tienen un propósito, que tienen una conexión con los suyos, con la familia, con digamos, el nivel de reconocimiento ante la sociedad. Y es ahí donde estas dos hacen que se llegue a un nivel de innovación holístico. ¿Qué quiero decir con esto? La predisposición a innovar. No estoy hablando del nivel de innovación propiamente, sino un nivel de predisposición para generar un proceso de cambio. Un nivel donde las emociones holísticas están muy controladas y muy enfocadas en hacer que, si se da esto, podamos lograr un scoring bastante elevado para poder tener innovaciones interesantes, de ideas interesantes. Es decir, si yo logro tener un nivel de predisposición adecuado, es probable que logre tener la mayor cantidad de ideas. Alguien que está, y esto es algo muy sencillo, alguien que está desanimado, alguien que está dolido emocionalmente, o ha tenido una pérdida, o está con algún problema, es alguien que difícilmente va a iniciar un proceso de innovación. ¿Sí?
alguien que tiene, digamos, como un empresario, como todo empresario, que no se amilana ante la crisis, que la crisis lo reta, que pues, es una persona muy apasionada con lo que está haciendo, es una persona que va a seguir adelante y va a continuar creando, y es en ese momento que recordamos un poco a Steve Jobs, ¿no? A Steve Jobs, que es uno de los grandes íconos de la innovación. Y si tú revisas el discurso que él tuvo con Stanford, te das cuenta de su vida tan convulsionada y no es tan diferente de lo que le ocurre a los empresarios en Perú, de lo que le ocurre a los empresarios en Colombia, de lo que le ocurre a los empresarios en Estados Unidos, de lo que le ocurre a los empresarios hoy, a lo que nos estamos enfrentando. Pues ahora el mundo ha retado, ha cambiado, ya no exige un Steve Jobs, exige 1 millón, 2 millones, 10 millones de Steve Jobs. Porque realmente necesitamos gente que no se amilane entre los cambios, sino que vaya hacia adelante. Continuamos, por favor. Y es ahí donde, pues hay esta metodología, donde acabo de poner algunas variables antes en la anterior diapositiva, pero un poco cómo funciona esto. El estrés en la fase inicial es digamos, es un factor que es negativo. Y hablo así, que una persona cuando no conoce el 1, 2, 3, no conoce el curso de acción, pues yo, digamos, la sujeto a un nivel de estrés, es probablemente que se bloquee su creatividad. Cuando el estrés tiene un nivel positivo, es cuando la persona ha alcanzado el punto de dominio. Tiene claras las cosas, tiene claro el propósito de lo que quiere hacer, no sabe cómo, pero tiene un propósito. Y es en ese momento donde el estrés surge como un euestrés, es decir, con un nivel de positivo. No afecta a la creatividad, sino la impulsa. Y es con el punto, la fase de dominio. La fase de dominio que hace que el estrés pues, te alimente y que te haga crecer. Y luego la fase de diseño conceptual. Continuamos, por favor. Efectivamente, la variable de interpretación es una variable muy importante porque es una variable que me permite inspirarme. Yo les voy a un poco explicar esto más adelante. Continuamos. Entonces, vamos a ver ciertas variables, como la que comentaba, gestión del euestrés. Rápidamente pasamos, vamos a gestionar el estrés que ya he comentado, la creencia de ser creativo, es decir, como Howard nos comenta, por ejemplo, qué tanto me conozco, qué tanto digamos, me he escaneado y sé cuándo, qué es lo que me afecta mi nivel de creatividad y cuándo estoy, digamos, qué aspecto hace que mi creatividad pues, se eleve. Un poco les comento a nivel personal. Yo todos los días tomo una taza de café y si es una es muy poco, a veces 2 o a veces 3. Esto me quedó de costumbre el haber tenido el mejor café del mundo, el de Naranjío, pues todos los días lo tenía en la planta y lo probaba. Entonces me volví un gran admirador del buen café. Cuando pues yo me tomo un café, yo de alguna manera escucho un poco de música, me relajo y estoy en un momento de bastante conectividad con mi interior. Esto de que acabo de comentar es personal, pero las personas saben con qué actividad pueden lograr su estado de tranquilidad y su estado de, digamos, de estado catalético, lo que por ejemplo Xavier Ferraz le llama el estado zen, para poder conectarse. No todas las personas funcionamos igual, pero sí hay que testearnos un poco y saber qué nos hace bien y en qué momento nos sentimos felices. Y es muy fácil saber en qué momento, qué es lo que te hace feliz. Pues algunos escuchar música, ¿sí? Algunos pues ir al teatro, o algunos ver alguna película. Este estado, o conversar con tu padre, no sé, sobre algún aspecto en particular, cosas sencillas, pero que nos conectan realmente
y que nos hacen sentirnos bien. Y esto es un aspecto muy importante de las competencias holísticas. Otro aspecto, continuamos por favor. El autoconocimiento. El autoconocimiento es, de alguna manera, saber que mi estado va a variar. Es decir, no es un... Yo no soy... Cuando me pregunto, y eso es algo muy, digamos, le ocurre a muchas personas. Te dicen, ¿quién eres tú? Ah, mira, yo soy peruano, soy estudiante de maestría, yo soy... Las personas siempre estamos definiéndonos con lo que tenemos, no con lo que somos. Es curioso, pero cuando te dicen, ¿quién eres tú? Mira, yo soy administrador de empresas. No, mira, yo soy ingeniero. No, mira, yo soy español o soy peruano. No, mira, yo soy colombiano. No, muchas veces nos ponemos estos títulos y nos definimos con lo que, digamos, de alguna manera está fuera de nosotros mismos. El autoconocimiento es la capacidad de definirte y saber quién eres realmente. Pues soy un ser humano, y un ser humano con deficiencias, pero también con fortalezas. Eso es un poco el autoconocimiento. ¿Continuamos? ¿Continuamos, por favor? A ver. Creo que se quedó la presentación. Ah, la introspección. Ahí está. Bueno, la introspección es el nivel de inspiración, esto lo voy a pasar muy rápidamente. El nivel de inspiración o de conexión, que es lo que nos conecta, que es lo que nos inspira. Continuamos, por favor. La curiosidad mental, es decir, y eso es clave, esto va a ser bastante interesante, y lo que comentaba de las empresas van a ser, deberían ser ya bastante curiosos con lo que tienen que encontrar, digamos, nuevos perfiles de cliente, y qué es lo que me llama la atención de este tipo de clientes. No solamente conocerlo en lo cuantitativo, sino en lo cualitativo. Es decir, en qué es lo que le va a gustar a este nuevo hombre que se está enfrentando al salir de confinamiento. Es un nuevo hombre que voy a tener que investigar. ¿Qué es lo que va a ocurrir? A mí me llama muchísimo la atención. Seguramente a muchas de las empresas también. ¿Continuamos? El pensamiento lógico-matemático también, es decir, Howard lo menciona como un aspecto fundamental para poder resolver problemas, por ejemplo. ¿Continuamos? La intuición o la razón, obviamente nos vamos a pegar hoy día más por la intuición, por la poca información que tenemos, prácticamente por la investigación. Continuamos, por favor. La facilidad para solucionar problemas de manera práctica, pragmática. Continuamos. La búsqueda constante de ideas, que es justamente lo que les comentaba. Hoy en día las personas se van a enfrentar a esto, es decir, las ideas van a tener un valor fundamental, tremendo. Es el mejor momento para generar patentes, se los advierto. Ojalá podamos tener ideas y poder tener un banco de ideas desde ADEX, por ejemplo, que es una muy buena idea, porque esto va a adquirir un valor tremendo. Continuamos, por favor. La actitud transgresora, hoy en día más que nunca, es decir, pensar de manera fuera de la caja, de manera disruptiva. Continuamos. Actitud aventurera, es decir, pues, efectivamente esta situación nos da mucho miedo, porque más que por la enfermedad, yo creo por lo impredecible. No tenemos la vacuna, no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Sí hay un cambio, pero sí hay que ir a enfrentar ese cambio. No podemos quedarnos con este miedo. El miedo va a estar ahí, pero hay que arriesgarnos. ¿Continuamos? El liderazgo creativo. Hoy las empresas que lideren este nuevo orden van a ser las empresas que propongan, obviamente, estas innovaciones que acabo de comentar, y lo que ya está hecho, como estos papeles, a la basura, porque ya eso ya pasó, así como las publicidades que se hicieron hasta marzo. Grandes millones que ya se gastaron y que hoy en día ya no sirven para más nada. Continuamos, por favor. El pensamiento ingenioso, el pensamiento creativo. Continuamos, por favor. El conocimiento de métodos creativos, que es fundamental, ¿no? Continuamos, por favor.
el conocimiento del design thinking, que eso de alguna manera que nos llega a procedimentar este orden de pensamiento creativo. Continuamos, por favor. Y frente a ello, he planteado una nueva herramienta que me ayudó muchísimo en mi investigación acá en España, que es el test de coeficiente de innovación holístico. Bueno, va a estar disponible para todos los participantes y también, obviamente, para toda la comunidad de ADEX. Pueden entrar a www.ip.edu.p y en la opción Scoring, hacen clic y van a poder, continuamos, van a poder entrar y poder hacerse el test. ¿Qué es lo que mide este test de coeficiente de innovación? Mide la predisposición a innovar. Es decir, ¿qué tan preparados estamos? No mide un test de inteligencia, porque no lo es un test que mide en qué grado están mis competencias holísticas. Si me encuentro en el mejor momento para innovar. Y esto es importante que las empresas comiencen a testear. Hoy en día podría yo estar, digamos, proyectando una necesidad de un balance emocional en las empresas. No solamente balance de activos económicos, sino un balance emocional. Fíjense lo que les acabo de comentar. Realmente creo que las empresas hoy en día van a ser medidas por este factor. Porque este factor es como les digo, y como les decía al iniciar mi presentación, es un factor muy importante. Ya no es medianamente importante. Hoy en día es prioritario. ¿Qué tanto estás preparado para la crisis? Para enfrentar la crisis con buenos ojos, con buena cara, pero sobre todo con la capacidad para crear en esta situación. Continuamos, por favor. ¿Podemos pasar, por favor, a la siguiente? A ver. Creo que se quedó... A ver, me parece que hay un problema con la presentación. No, está. Si podemos ¿Está bien? pasar... Aquí lo estamos viendo. Sí. Si podemos pasar a la siguiente PPT. ¿Está bien? En la parte de scoring. Sí, yo estoy visualizando predisposición a innovar, pero habría que pasar a la siguiente presentación. Scoring. Nosotros estamos viendo uno que dice scoring, resultados del cuestionario. Ah, bueno, ya no puedo visualizar entonces la presentación. No hay problema, no hay problema que ahora yo me pongo en esta misma presentación. Sí. Y si no hay problema, no hay problema. Sí. Ahora me pongo aquí. Entonces, claro, voy a scoring, efectivamente, y en scoring tenemos que hacer clic y nos va a dar, bueno, la siguiente, que es coeficiente de innovación holístico, ¿no es cierto? Podemos visualizar, ahí nos van a pedir algunos datos, y luego vamos a poder tener como resultado, continuamos por favor, un resultado del cuestionario. Fíjense, es un cuestionario donde me mide, digamos, con una escala de Likert, diversas variables de gestión del estrés, creencia de ser creativo, autoconocimiento, de acuerdo a las preguntas que, bueno, están ahí, son alrededor de 70 preguntas, pero se resuelve muy rápidamente y me da un nivel de scoring. Ojo con ello, que no se asusten si tienen un scoring bajo y emocionalmente no estamos en el mejor día. Pero sí es importante ver, y esto ojalá lo puedan hacer constantemente, las empresas tienen la responsabilidad de testear el nivel emocional de sus equipos de desarrollo. Ya no solamente de sus equipos de desarrollo, sino de las personas que trabajan en las empresas. Este es un momento crítico, sí, pero nos exige resiliencia, nos exige que estemos en una situación complicada, pero que saque lo mejor de nosotros. Lo mejor de nosotros frente a una situación crítica. Y este test, pues, ayuda a que, de alguna manera, testiemos estas competencias. Bien, les voy a comentar, continuamos, resultados de investigación, donde he utilizado este scoring, y me han dado ciertas luces de estas investigaciones y resultados bastante interesantes y conclusiones a las que he podido llegar y se las voy a compartir rápidamente.
No sé cómo vamos con el tiempo, Joel. ¿Aló, Joel? Profe, sigue avanzando, no se preocupe. Yo ahorita coordino con Joel para verlo del tiempo. Ah, perfecto. Muy bien, entonces, bueno, les comentaba acerca de esta presentación y, bueno, tenía les estaba comentando de las investigaciones, y ya en las investigaciones, si podemos ingresar a lo que es la primera investigación, bueno, este es un paper que está disponible, ustedes pueden, bueno, les voy a dejar acá el link, el DOI.org, esto lo publicó la MDPI, este es un estudio de investigación que desarrollé y hace poco, y que bueno, tiene como título el impacto de la metodología holística en las competencias de creatividad de estudiantes de Impulsa Perú, que es un programa que desarrollamos con UPAO, con la Universidad Privada de Nuevo Rego. Interesantísimo porque pudimos testear las competencias de estudiantes, continuamos por favor, y bueno, el resultado fue que cuando en la educación se puede, digamos, asociar a competencias de creatividad, como hablaba de actividades artísticas, por ejemplo, o actividades musicales, o actividades de pinturas, permiten que estas tres etapas que les comentaba antes, por ejemplo, la etapa de inspiración, se conecta mucho con las actividades de teatro, el yoga, las actividades de ejercicio, ayudan a conectarnos de alguna manera con la variable de introspección, una variable sumamente importante que debemos mantener muy abierta y muy, digamos, conectada con la conciencia. Esta variable de inspiración es una variable que debe todo emprendedor tener en cuenta para poder iniciar un proceso de creatividad. Ya en el proceso de dominio, ya llegando al punto de dominio, cuando uno tiene un propósito claro, pues en el estudio de investigación se asoció al tema musical, con lo cual nos ayudamos a llegar a esta etapa, y luego a los estudiantes se les exigió de alguna manera graficar sus ideas, digamos, conceptualizar las ideas en gráficos, ¿no? Pequeños gráficos que de alguna manera resumían las ideas. Y esto también es algo que se asociaba muchísimo al tema de pintura. Los resultados fueron magníficos. Se hizo un experimento, grupo experimental contra grupo de control. Se notó que en el grupo experimental hubo un incremento de las competencias, es decir, el scoring subió, se incrementó con aquellos estudiantes que que habían seguido todo el proceso, que habían combinado su aprendizaje con actividades artísticas, que es justamente lo que les comentaba. El arte, la música, el teatro, estas actividades conectan o nos ayudan a conectar a esta interneurona con la célula sensorial, con la célula efectora. Nos ponen inconsciente. Y este experimento pues, dio como resultado que esto ocurra. Entonces, esto es una de las investigaciones que les quería comentar. Otra investigación que es bastante importante y donde ya utilizamos esta metodología, ya orientada a la parte empresarial, que es sumamente importante, y si está acá el gerente de la cooperativa CEPAP, que también está conectado, que lo veo acá, para quien le doy pues, también la bienvenida y también una felicitación por la gran empresa que dirige en ACEPAP. Pues frente a ello hemos desarrollado un artículo que se llama Teoría del Aprendizaje en Cooperativas, que es un artículo que se va a presentar en un congreso de investigación científica acá en España, en un congreso muy prestigioso de investigación con CIRIEC, que es, digamos, una referente de la economía social. La cooperativa CEPAT, pues es una cooperativa con muchos años en Perú, que ha surgido justamente de los problemas. Problemas que, pues, como todos sabemos, en Perú se enfrentaban la época de los 90, complicada digamos, el terrorismo,
y todo ello, de alguna manera no eran épocas muy, digamos, fáciles para los agricultores y decidieron emprender una asociación llamada CEPAT. Pues, frente a ello, estos emprendedores no solamente se quedaron con eso, sino que siguieron y se convirtieron en cooperativas. Esto me llamó mucho la atención y es ahí donde yo decido desarrollar un estudio de investigación sobre las cualidades holísticas de estos, digamos, de sus socios y también de sus directivos. Entonces, en el 2018, yo, digamos, de alguna manera, aplicamos un cuestionario a productores que se encontraban en la zona. Hablo de los productores que se encuentran en comités sectoriales. Y en el 2020, 3 años después, aplicamos un cuestionario a los directivos. Y encontramos algunas competencias que se correlacionaban mucho. Aló, 1, 2, 3. Isaac, ¿nos escucha? Parece que se ha perdido, se ha cortado el audio, por favor, chicos. Un momento su paciencia, por favor, vamos a recuperarlo. Sí, justo el profesor ahorita se ha comunicado. Al parecer ha tenido un problemita con su Mac. 5 minutitos, dice, por favor, chicos, vayan esperando, por favor. En 5 Sí. minutitos estamos regresando con el docente. Correcto, gracias. Gracias, Frank. Igual queremos aprovechar para hacer un pequeño break, por favor. Así que si desean pueden ir a tomar agua, a los servicios, por favor, vamos a hacer un pequeño break. Igual saludarles, darles la bienvenida a los 182 participantes que están integrando desde el Perú, en diferentes regiones, tanto en el Perú, y algunos invitados extranjeros también. Le damos gracias. Ya, bueno, mi nombre es Joel Alcalde, soy parte del equipo académico, hablándole desde Los Olivos. Está con nosotros también Frank Chacón, administrador de la sede Callao, que ¿desde dónde estás, Frank? Bueno, como todos estamos en casa, pero en San Juan de Lurigancho. San Juan de Luri, Washington, como decimos, ¿no? Bueno, yo estoy al norte. Miren, qué interesante la tecnología. Y bueno, y Isaac está en España. Imagínense, la comunicación tiene que pasar todo el Atlántico y todo eso, ¿no? Sí, se ha cortado el audio, por favor, un ratito, lo estamos restableciendo. Igual, vamos a aprovechar para tomarnos un pequeño break, ir a tomar agua, ir a los servicios, etcétera. Bueno, saludos también a Jesús. Jesús está mandando saludos desde España. Igual, aprovechen por favor desde donde estén. Pueden enviar un saludito por allí, por el chat, para tenerlos en cuenta. Gracias también a nuestros amigos de ahí Los Olivos, dicen también, hay otros, desde Lima y Soledad también. ¿De acuerdo? Piura, Eliasa 91, desde Piura, ahí está, desde La Molina también, imaginen, Chachapoya, Chimbote, Atevitarte, Los Olivos, qué impresionante. 182 Mentes, Los Olivos City, Luis Alessandro por ahí, San Miguel, Tumbes, San Borja, San Isidro, San Juan de Lurigancho también, Lurín, Magdalena, desde San Martín, Tarapoto, San Juan de Miraflores. Miren, qué lindo realmente, qué bonito. Estamos separados, distanciados, pero unidos. Entonces, yo creo que estamos desde todo el Perú, ahí Chiclayo también, Pueblo Libre, desde Chulucanas, Piura también, desde Ate, qué bueno, qué alegría. Nos da Cusco también, ya tenía que hacerse presente en la sierra, el Agustino también allí, el distrito más populoso de nuestro Perú, ¿de acuerdo? Por favor, no nos olvidemos quedarnos en casa, ¿de acuerdo? Nuestro lema ahora es, permanece en casa, permanece aprendiendo, permanece conectado, eso es algo muy importante. Desde Buenos Aires también, Argentina, nos están saludando, de San Román Puno también, Ventanilla, qué bueno, Huancayo también, miren, de Junín, Chanchamayo también, desde Junín, qué bueno, realmente conforta mucho, desde el Callao también, conforta mucho saber de que estamos distanciados pero unidos conforme les decíamos. Igual, desde Baltimore, Néstor, saludos.
justo, miren, ahí está nuestro amigo Néstor desde Baltimore, Estados Unidos. Él justamente el próximo viernes va a estar con nosotros. Bienvenido, Néstor, gracias por conectarte. Maricielo desde Huacho también, desde Tumbes, San Martín de Porres. Uy, creo que estamos aquí todo el Perú. Hay algunas consultas que nos están haciendo sobre algunos cuestionarios o encuestas de las charlas anteriores. Por favor, hay un poco de paciencia porque nosotros estamos usando la información que nos arroja el sistema. El Webex de Cisco, que es el que estamos usando actualmente. Nosotros, después de cerrar la charla, el sistema inmediatamente y automáticamente por sí solo procesa quienes han ingresado. También la grabación la carga el sistema, y algo importante también es que el sistema puede ver nuestro grado de atención. ¿Sabían? Es un sistema con una tecnología muy interesante que puede ver quiénes han estado prestando atención y quiénes no. Es algo muy interesante. ¿Ya? Así que por favor, de las charlas anteriores, su paciencia, ya les va a llegar el cuestionario por un lado y también la presentación, la PPT con la grabación en otro correo. Pero su paciencia, por favor. Ya, bueno, ahí saludos desde Ica, Guaral también nos mencionan. Ya, por favor, ahí un poco de su paciencia. Vamos a tomarnos este break mientras que restablecemos la conexión con nuestro amigo Isaac, que nos está compartiendo esos conocimientos, estos conceptos realmente muy, muy interesantes. Isaac es un profesional que, además de tener experiencia en el sector empresarial, tiene bastante vocación por la sistematización, organización del conocimiento y comunicarlo a través de unos instrumentos que se llaman papers. Los papers son documentos de difusión científica, ¿no? No es cualquier conocimiento. Bueno, hay artículos de opinión que salen en los periódicos, pero hay artículos de investigación científica. Isaac es alguien que justamente sistematiza información y es un aporte al mundo científico en las ciencias empresariales, innovación, que es el rubro que él maneja, ¿no? Bueno, están consultando sobre los certificados, ¿en cuánto tiempo salen? Es una buena pregunta. Una vez que nosotros validamos su participación en la resolución del cuestionario, nosotros vamos calculando, obviamente entenderán de que nuestros procesos los hemos digitalizado, los más urgentes, y estamos en pleno proceso de también transformarnos, así que están durando alrededor de 3 a 4 días. La certificación, por si acaso, es digital a nombre de ADEX, es oficial con un código especial que para cada persona. No va a haber posibilidad de que, bueno, sabemos que existen de todo, no hay posibilidad de poder usarlo por otra persona, ¿no? Porque tiene un código que obviamente eso se queda almacenado en nuestra base de datos. ¿De acuerdo? Vamos a seguir ya esperando la conexión. Igual no quería también dejar de mencionarles que además de estas conferencias, charlas virtuales que estamos organizando a nivel de centros académicos, también existen charlas organizadas por el gremio, la parte empresarial de ADEX. Para eso pueden seguir la web de ADEX, búsquenlo en el Facebook, y ahí también hay unas actividades muy interesantes de libre participación también que ustedes muy bien pueden aprovechar. ¿La certificación se debe enviar al correo? Sí, claro que sí, se tiene que enviar al correo. Sí. Algunos dicen, no me llegó el correo, pero no puedo responder el cuestionario. Puedes responder el correo que te voy indicando esta dificultad que tienes para que nuestro equipo técnico pueda ver qué ha pasado. ¿No? Sí, se recomienda, ya escuchamos por ahí a un dejo español, deben ser desde España, pero para terminar, se recomienda usar un mismo correo para entrar a la actividad, solucionar el cuestionario, encuesta, todo con un mismo correo, porque el sistema identifica una sola persona, por si acaso. Ya, si no lo han, lo han escrito usted hacia nuestro equipo y no le han contestado, por favor, paciencia, entenderá que estamos ahorita teniendo varias cosas, pero igual lo vamos a hacer. Y si no le contestan, por favor, insista, que de todas maneras vamos a prestarle atención. Bueno, creo que ya tenemos. Isaac, ¿nos escucha? Sí, ya estoy por acá, sí. Bueno,
Qué bueno. Joel, muchas gracias. Yo voy avanzando ahora y te decía que, la verdad que, como les hablaba de ACEPAT, es una empresa interesantísima, que se enfrentó a muchos problemas, y ahora hice esta investigación, ¿no? Y bueno, tenemos el gusto de tener al gerente conectado, acabo de verlo acá, un saludo para Gustavo, que nos dio todas las facilidades para desarrollar la investigación en ACEPAT allá en Tocache, una empresa que se enfrentó a grandes problemas y que ha salido y que hoy en día pues es una empresa grande, una empresa que incluso tiene digamos una planta de derivados. ACEPAT se dedica al proceso de la palma aceitera, un proceso crudo de aceite, pero además los derivados se desarrollan jabones y ahora están desarrollando una planta de CO2, ¿no? Para poder generar energía. Es una empresa bastante interesante porque los socios justamente tuvieron muchísimos problemas y los tienen hasta ahora. O sea, hace poco el precio de la palma se vino abajo y pues esto afectó mucho a la producción. Pero ahora ellos han podido resolver. Un poco el estudio se enfocaba, no sé si podemos cambiar la presentación y continuar. Sí, claro, sí, continuemos. Aquí, por favor, mira, acá vemos dos aspectos. El productor en el 2018 y el directivo en el 2020. Y es ahí donde yo planteo dos modalidades. Por un lado, el socio influenciador y por otro lado, el directivo influenciado. ¿Y por qué hablamos del directivo influenciado? Porque se identificaron ciertas variables a pesar de que hubieron 2 años, de 2018 al 2020, son 2 años exactamente, inicio del 2020, ¿no? Son 2 años. Hubieron competencias que estuvieron marcadas en el directivo y que se alineaban a cómo pensaba el socio. Esto nos dice que a pesar de los cambios, a pesar de la estructura, de los cambios estructurales que puede tener una empresa, siempre hay un aspecto que no cambia. Y eso le he llamado en mi paper, en mi investigación, la memoria organizacional. Un poco tomando la teoría de Peter Senge, que es la teoría del aprendizaje, ¿no? Que es bastante interesante, y recomiendo a Peter Senge en La Quinta Disciplina, que es un libro maravilloso, uno de los libros más interesantes que he podido leer. Y frente a eso, bueno, he podido aportar con este concepto que es la memoria organizacional, que la estoy compartiendo en primicia con ustedes, que he podido identificar un aspecto que no cambia. Es decir, las organizaciones cambian, las estructuras cambian, se adaptan, pero hay un factor que no cambia. Es un factor que nos permite generar cultura organizacional, que es justamente lo que le he denominado memoria organizacional. Estas competencias se correlacionaron con 0.92, es decir, con un factor bastante alto, que es un factor muy alto, ¿no? Y a pesar de todos estos años, ¿no? Y luego las enfrenté, es decir, ¿cómo pensaba un directivo? ¿Más por la rentabilidad o por el capital social? Tú sabes que las asociaciones tienen un factor muy importante que es el capital social, que cuando se incrementa, el capital social nos dice que las cooperativas o las asociaciones son sostenibles. Y pues esto efectivamente, si uno revisa los estados financieros de ACEPAT, efectivamente ve que el capital social ha crecido mucho. Pero te hablaba de la crisis, es decir, el 2018 justo comienza a caer el precio de palma aceitera y es ahí cuando afecta mucho económicamente a la organización. Entonces, los directivos, como todo empresario, como todo buen empresario, ¿no? Han priorizado la rentabilidad. Es decir, a pesar de que los directivos están muy conectados con el capital social, tú ves que saben priorizar. Es decir, que si tienes un problema económico, pues hay que enfrentarlo. Y es justamente lo que han hecho los directivos con este cuadro. Se han correlacionado con 0.74 hacia la rentabilidad y 0.35 hacia el capital social. ¿Qué quiere decir? Que han priorizado la rentabilidad, que es el problema actual. ¿Sí? Continuamos. Muy bien, estos son los factores de correlación de los socios, que son los factores empresariales. Continuamos. Que se correlacionan con estos, que son las competencias holísticas de los directivos.
Al correlacionarse, nos da el cuadro que hemos visto al inicio. Continuamos. Estos son los resultados de la investigación, donde nos dice que la utilidad se correlacionó con 0.74, es decir, fue más importante para los directivos decidir por la rentabilidad, ¿no?, que por el capital social, porque es un problema que es de hoy, ¿no? O sea, están pensando como empresarios, ya no necesariamente como cooperativistas. Y hay que entender que la cooperativa es un modelo muy interesante porque es una empresa, pero también tiene un fin social. Entonces, para dirigir una cooperativa hay que ser doblemente hábil, ¿no? Y es justamente porque acá en España, y es bastante importante mencionarlo, y hay que decirlo, porque acá en España realmente, hace poco tuve la suerte de estar en la cima y escuchar la presentación de la directora, digamos, de negocios rurales, pues ellos hablaba de que están priorizando la formación de los cooperativistas. El 25% de los cooperativistas españoles tiene el grado de PhD. Es decir, han formado de alguna manera la directiva, y esta formación de la directiva, como lo menciona Cook en muchos de sus papers, hace que el individualismo y la crisis que puede surgir por oportunismo en alguna manera en las directivas y en las cooperativas a lo largo de la historia, no digo en algunas, sino en todas las cooperativas ocurre esto, se baje ese riesgo, disminuye ese riesgo. Las directivas bien formadas, las directivas cooperativas que están bien formadas, que digamos se les forma empresarialmente, tienen menos riesgo de tener problemas de sostenibilidad. Y es lo que ha ocurrido en ACEPAT. En Perú, fíjense ustedes, ACEPAT es una organización donde hace poco llevaron un curso que se llama Habilidades Directivas con la Universidad de San, formaron mucho estos directivos, y esto fue, digamos, desde el 2018, y vienen invirtiendo mucho en capacitación de sus directivos. Y es de verdad de felicitar, porque esto les da la sostenibilidad y la madurez empresarial para poder enfrentar problemas. Continuamos, por favor. Bien, ya entrando en la parte de lo que es España, pude conocer también dentro de las investigaciones a un grupo muy importante de asociados en Aragón, que se llama UAGA, la Unión de Agricultores, ¿no?, de Grandes Agricultores. Y este paper, por ejemplo, se basa en cómo impacta el emprendedurismo digamos, en la enseñanza de lo que acá en España se llama la economía social, que de alguna manera es una materia muy importante. De hecho, hace poco, en marzo, hubo la Semana de Economía Social, que de alguna manera lidera el CIRIEC, con más de 72 actividades a lo largo de toda España, con una participación muy activa de las universidades. Y gracias a Dios esto ocurrió antes de la crisis, porque pude contactar con muchas universidades. Continuamos, por favor, que van a ver en el artículo. Acá están la Universidad de Zaragoza, la Universidad de Jaén y la Universidad de Deusto. Son algunas de ellas que escogí para la investigación. La verdad que hubo y tengo que reconocer y agradecer, la verdad, la capacidad, la apertura que tienen los académicos en España para poder ayudar realmente cuando las personas queremos investigar, y me dieron todas las facilidades para poder hacer las investigaciones. Es más, tuve una invitación para la Universidad de Zaragoza, está presente también la profesora Blanca Simón, que me dio todas las facilidades para poder asistir a su cátedra, la Cátedra de Economía Social, que estaba incluso financiada apoyada por el Centro de Emprendimiento de Aragón y también la Caja Rural de Aragón. Entonces, y es ahí donde pude conocer a un empresario, ¿no?, ahora les voy a comentar, ¿no?, que también ingresó dentro de la investigación. Continuamos, por favor. Pues Laresmiel es un emprendimiento, ¿no?, que pues lo fundó Julio Yangue, que es español, que también lo veo conectado, a quien le doy un fuerte abrazo, mando un fuerte abrazo, y que me dio pues todas las facilidades, y gracias a él pues pude contactar con muchísimas
productores más, e incluso hizo todas las gestiones para que esté encima, una gran feria, ¿no? Y bueno, Julio también tuvo toda la apertura para desarrollar este coeficiente. Acá está el resultado de su coeficiente, él ha tenido también la gentileza de dar la autorización para que lo podamos ver. Esto muestra un poco la foto de Julio en la exposición, ¿no? Gestión del estrés, creencia de ser creativo, y el punto del scoring 218 de 360. Esto da la situación en la que él en ese momento está. Esto puede variar dependiendo de cómo emocionalmente te encuentres. Continuamos, por favor. Esto se correlacionó con las competencias, continuamos, por favor, de estos estudiantes de la clase de Economía Social en la Universidad de Zaragoza, y los estudiantes obtuvieron un scoring de 0,94. El scoring de 0,94 de correlación entre las competencias de Julio Yangue, que es emprendedor, y ellos, básicamente. Es decir, que las competencias de esos estudiantes, luego de la exposición de Julio, fueron bastante elevadas. Es decir, el impacto de la exposición de Julio en los estudiantes fue bastante alto. Y acá hago alusión a la competencia e inteligencia emocional de Howard, que es la empatía, ¿no? El nivel de empatía al que puedes llegar y el nivel de inspiración al que puede llegar, a tocar justamente un empresario. Un empresario no necesariamente que ha sido formado técnicamente, pero sí un empresario que, digamos, que está muy, de alguna manera, familiarizado con la práctica, y que de alguna manera sus exposiciones ayudan al estudiante a acentuar los conceptos que aprende en la técnica. Entonces, es justamente la correlación de estas variables, autoconocimiento, gestión de creencia de ser creativo, la gestión del estrés, la introspección, que son las variables que más se conectan en este estudio, se obtuvieron con un nivel de 0,94. Continuamos, por favor. Esto, de alguna manera, este experimento se pudo contrastar contra con las correlaciones de las competencias de Julio Yangue contra los estudiantes de otras universidades en las que él no había participado exponiendo. Pues, ¿qué obtuvimos? Que la correlación fue obviamente mayor en los estudiantes que habían escuchado su exposición. Esto quiere decir que sí hay un impacto, que sí hay una influencia cuando tú en una cátedra de economía social muy relacionada debería estar muy relacionada con la parte práctica, llegas a inspirar a los alumnos y los llegas a conectar con lo que, digamos, una técnica de lo que se llama el aprendizaje permanente. El aprendizaje permanente es el aprender de lo cotidiano, de lo que ocurre. Ese es el estilo de aprendizaje que hoy tenemos en día que tener en cuenta. No es un aprendizaje teórico, sino es un aprendizaje constante, permanente, mantenernos alertas. Estamos aprendiendo incluso de la crisis. Somos, de alguna manera, no veamos esto como una desgracia. Sí, efectivamente, se han perdido muchas personas. Es una situación muy lamentable por las muertes que han habido y por cómo se han dado las muertes. Pero también somos muy dichosos por enfrentarnos a un momento histórico, a un momento en el que estamos siendo testigos de una transformación del ser humano. Y no solamente eso, sino que estamos liderándolo. Que el mundo, de alguna manera, este momento nos pone en la palestra, y muchos de nuestros, digamos, de los que vengan más adelante, nos juzgarán por cómo actuamos, por cómo nos adaptamos. Este momento es fundamental. Y hay que ver esta situación como ello, ¿no? Como una situación en la que estamos aprendiendo. Y es justamente el aprendizaje permanente del que muchos teóricos hablan y que hoy en día lideraba el conocimiento, es el que debe permanecer en la teoría del aprendizaje como un aprendizaje en equipo, no un aprendizaje individual. Peter Senge hablaba del aprendizaje en equipo como aquel que te logra, digamos, puedes lograr incrementar la productividad a nivel individual, pero a nivel del equipo también. No sé si cuando ustedes ven cómo juega el Madrid y cómo juega el Barcelona, pues juegan de manera impresionante. Y yo puedo entender que muchos de ellos tienen pues grandes figuras, pero modestamente, cuando pongo el ejemplo de Perú,
donde no hay muchas figuras, pero hace poco este entrenador, Gareca, nos hizo vibrar con las presentaciones de Perú, y veíamos el equipo funcionar. Pues yo pensaba mucho en lo que comenta Peter Senge en la quinta disciplina, el aprendizaje en equipo. Es el aprendizaje que es capaz trabajar en paralelo, incrementar la productividad del equipo, pero también incrementar tu productividad a nivel individual, que es justamente cómo deben funcionar las empresas hoy en día. Las empresas hoy en día deben funcionar con el aprendizaje en equipo. Es un aprendizaje que permite el ser abiertos, el compartir información, el ser capaces de decirle a alguien cuando se equivoca sin ningún problema. Esta cultura abierta permite que las organizaciones avancen muchísimo. Continuamos, por favor. Saludos desde Oral, igualmente, Jeffrey. Muchas gracias. Bueno, el scoring, hay algunos ejemplos del scoring de coeficiente holístico de innovación. Pongo ejemplos, por ejemplo, a un emprendedor, continuamos, en Latinoamérica. Este emprendedor es un emprendedor de Otusco, la Sierra de la Libertad, una gran persona, Grace Lozano. Me llamó muchísimo la atención. Me tomé un café con él y bueno, tengo una entrevista grabada con él y me contó un poco de su vida. Él tiene una marca que fundó, que se llama Uno, que trabaja con su familia, y fíjense lo que hizo este señor. Hizo una cafetería en Otusco, donde no hay cafeterías de productores. Él fue a Otusco y la fundó. Y desarrolló una marca, trabaja con cafetaleros, y él tiene un scoring de 268. Me llamó muchísimo la atención la vida de Grace, la verdad que es muy fuerte, muy difícil, pero él salió adelante, es de lo que les decía. Estos emprendedores que se enfrentaron a problemas que hoy en día nos llamaban la atención y nos daban gran admiración, hoy en día el mundo exige que todos seamos así. Ya no es posible esperar el tiempo, sino hoy en día el mundo nos exige que seamos como Grace, que seamos como Julio Yangue, que seamos valientes, que seamos personas que se enfrentan a los cambios. Adelante. Lo comparé también contra el scoring de coeficiente holístico de este es anónimo, de un investigador en Europa. Fíjense, 282. Ven las cualidades, las competencias holísticas cambian un poco. Gestión del estrés es un factor que de alguna manera crece. Creencia de ser creativo baja un poquito. Y la intuición y razón es un factor que crece mucho también como la actitud transgresora. Es un investigador que trabaja en innovación y es justamente donde el nivel de innovación holística, la búsqueda de mejora de vida es un factor muy fuerte. Seguramente los médicos tendrán tenemos algunos resultados muy parecidos a estos. Continuamos. El scoring, por ejemplo, para un emprendedor en Europa, que ya es Julio Yangue, que me ha permitido compartirlo, es este, 218. Ahí las competencias, por ejemplo, se pueden ver que la que lo distingue, por ejemplo, es la búsqueda de mejora de vida, que es un factor importante, la actitud transgresora también, el nivel de conocimiento de innovación holística y de metodología. Julio fue capacitado por el Centro de Emprendimiento de Aragón y es además un referente en lo que es este producto que es maravilloso, que es la miel de abeja que tiene y que es propia y tradicional de Aragón. Continuamos. Bueno, las conclusiones de esta presentación son básicamente las siguientes. Continuamos. La primera conclusión que tengo, que es que el futuro ya no es que va a venir de acá a 20, 30 años, ¿no? El futuro es inmediato, ya llegó, ¿no? Estamos frente al futuro. Ha llegado en pocos días. Ya está en nuestra puerta, nos ha tocado la puerta, ya entró. Y obviamente acá es enfrentarnos y priorizar el evaluar el nivel emocional. Hoy lo que antes era la metodología de coach, que era importante, evaluar para el trabajo en equipo, eso ya pasó. Ya no es así de prioritario. Hoy día es lo más importante. ¿No? Hoy día es lo más importante. ¿No? Es qué tan capaz eres de enfrentar una situación de crisis. Continuamos, por favor.
En el futuro próximo, digo, los financiadores de innovación podrían aceptar grandes ideas como garantía. Les comentaba que sería importante ya comenzar a desarrollar bancos de ideas y poder desarrollar patentes. Hoy es el momento porque el mundo está ávido a ideas. Hay un nuevo orden que se está instalando y los que van a hacer este nuevo orden son los que tengan nuevas ideas y ideas frescas que se instalen. Ya de por sí estamos hablando de un problema de conectividad, por ejemplo. Yo he tenido serios problemas para poder conectarme hoy en día porque pues, tengo problemas en mi máquina y todo esto y de repente la conexión y todo. Pues aquellos que resuelvan este tipo de problemas que de manera creativa, de manera fácil, de manera rápida, van a tener una oportunidad, ¿no? Pues, y no podemos ir a las universidades que ya no podemos conectar. Ahora los que desarrollen estas soluciones de manera creativa van a ser los que instalen el nuevo orden. Continuamos, por favor. Pues hoy, cuando todos hemos perdido, podríamos entrar en un escenario de nada que perder. Ya hemos perdido tanto, ya las empresas han perdido tanto, hay muchas que han quebrado, incluso se habla de empresas grandes y marcas grandes que han quebrado, que ya, que no se quiere comentar, pero ya muchas de las empresas que ya muchos conocíamos como poderosas ya no lo son tanto. Y es el momento para arriesgarnos y enfrentar y probar con cosas nuevas. Ya no hay el directorio conservador que prueba las cosas, ya no hay tiempo para eso. Este es el momento para probar cosas nuevas. Continuamos, por favor. Los que soportan las grandes ideas son las emociones. Y estas emociones son las que van y las que marcan la pauta, como les comentaba. Continuamos. Bueno, la innovación holística será una alternativa definitivamente sólida para formar el mundo en los próximos años. Definitivamente este aprendizaje permanente del que les hablaba va a ser capaz, la innovación holística, de alguna manera, porque es fácil de digerirse, porque es estudiar las emociones, es formar líderes creativos. Esto va a ser, digamos, la base de la educación. Ya no va a ser la educación teórica, de alguna manera de datos, sin ningún sentido, sino formar líderes creativos. Y esto no solamente para los países emergentes o para los países pobres en el mundo, sino ya para los países en Europa, los países líderes que estaban liderando. Pues estos países van a tener que apuntar, todos en el mundo, apuntar a una educación de un nivel holístico. Hoy en día, aprender a sentir, aprender a emocionarse, aprender a que los problemas no nos traigan abajo, es el momento de aprender a ser emprendedor. Y creo que es el mejor momento para que la educación tenga un cambio. Adelante. Pues el activo más importante hoy en día del que les hablaba es el capital emocional. Las empresas, al igual como tienen digamos, un balance de activos económico y financiero, van a tener un balance emocional, donde efectivamente los problemas, los activos, son los problemas a los que nos enfrentamos, ¿no? Los pasivos son, de alguna manera, el desánimo, el desaliento que puede tener en algún momento tu equipo. Pero es ahí donde ocurre la gestión o la mano del líder creativo para poder hacer que estos equipos no se caigan, no se vengan abajo, sino que vean esta crisis como una oportunidad. Adelante. Bueno, ha sido un placer. Acá es un poco tarde, nos hemos pasado un poquito con la hora, es 1:36, pero ha sido, la verdad, que maravilloso. Estoy bastante agradecido con Alex, con Joel. Un fuerte abrazo para Joel, para Hugo, para Cristian. Gracias. La verdad que ha sido han habido ciertos problemas, disculpen por ello, porque la verdad que esto es cotidiano, esto es algo nuevo, nos estamos adaptando, pero ha sido magnífico, le he pasado muy bien, ha habido excelentes comentarios, y veo gente muy conectada todavía, que estupendo. Gracias, Joel. Sí, genial, gracias, Isaac. Bueno, una pregunta que aquí se estaba haciendo. ¿Por favor, puedes indicarnos la memoria organizacional es similar a la cultura organizacional? Muchas gracias. Que ha estado surgiendo, por favor. Gracias por comentarlo. Fíjense, la cultura organizacional son muchos de los principios o valores que se ponían dentro de las misiones, ¿no? Y esto es parte de ello.
pero la memoria organizacional es el inconsciente, es parte del inconsciente. Cuando identifico esto, en este estudio de investigación, después de unos años, que hay algunas variables que se correlacionan fuertemente, de alguna manera, de manera aleatoria, entre las bases de la organización y los directivos, pues me doy cuenta que de esta manera así funcionan las empresas. Las empresas tienen, y esto es normal que pase, si tú te das cuenta con quiénes pasas la mayor parte del tiempo, y tú puedes definir quién eres, porque de alguna manera vas a adoptar ciertos parámetros de estas personas, ciertos valores. Si tú, de alguna manera, en una organización pasa lo mismo. Si compartes situaciones críticas, si compartes problemas que enfrentar, si compartes nuevos retos, si compartes tristeza, si compartes alegría, si compartes una serie de situaciones, son factores que te van nutriendo y que de manera inconsciente van enfocándote en la forma como valoras la organización. Y cómo valoras no solamente la organización, sino cómo valoras el resto de cosas. Si nos damos cuenta, los directivos dirigen con un grado de libertad impresionante en ACEPAT, pero además con un grado a ver, ¿cómo lo mencionamos? Con un grado de popularidad. Y no es porque estén, de alguna manera, dirigiendo para las tribunas. Es como cuando eres presidente y tienes un grado de aceptación del 80%. Un poco así. Esto ocurre cuando en las organizaciones se ha generado cierta simbiosis, cierta conectividad. Y esto no es de la noche a la mañana. Fíjate, hay que compartir cosas en conjunto, hay que compartir, hay que enfrentarse, hay que vivir. Es por eso que estas situaciones críticas lo que hacen, y esto de lo que hablaba en mi presentación en el momento inicial, hay cosas que cambian, que definitivamente van a cambiar, pero hay cosas que no van a cambiar. Son cosas que permanecen en nuestra memoria y que de alguna manera hacen que la forma de cómo dirigen nuestros líderes sea la forma de cómo lo haríamos nosotros. ¿Me dejo entender? Pongo como ejemplo también un poco el grado de popularidad que han tenido algunos presidentes de Latinoamérica. Tengo caso, no es por ser político acá, pero tengo el caso de Vizcarra. Vizcarra tiene un grado de popularidad bastante alto. Hace poco, ¿no? Veo las cifras y él está subiendo mucho en popularidad y la gente está como que muy a favor de cómo toma las medidas y todo ello. Yo también haría eso, yo también haría que la gente use las mascarillas, yo también haría que la gente... porque hay una identificación con lo que le está haciendo. Y es un poco lo que va formando nuestra forma de pensar. No tenemos que estar liderando la organización, porque nuestros líderes piensan por nosotros. Pero también no significa que piensen por nosotros y que nosotros estemos relegados, sino que cuando nos toque ser líderes, cuando nos toque decidir lo que nos toque decidir, nosotros también vamos a hacerlo. Y es un poco el liderazgo situacional que también menciona esto. Hay un momento que nos va a tocar ser líderes. Hay un momento, hay una situación en la que nos va a tocar decidir. Y en ese momento, la memoria organizacional nos hace decidir como debemos hacerlo. Hay un factor muy importante dentro de lo que Robbins menciona como desplazamiento de equipo, que se da en los directorios. Generalmente en los directorios, algunas veces surge cierto oportunismo y el que influencia un poco hace que la decisión se vaya hacia un lado, ya no hacia el otro, pero de manera política, ¿no? Con un sentido, como lo menciona Robbins, con un objetivo personal. Pues al revés, ocurre esto al revés con la memoria organizacional. Es un factor positivo, un factor que desplaza al equipo por donde debe ir, ¿no? Y que de alguna manera es un curso de acción que tiene un grado de, digamos, de reforzamiento desde las bases, que es lo que yo he encontrado en ACEPAT. Tú te das cuenta que se enfrentan a una crisis frente a una bajada de precio de la palma que no les afecta, o sea, que no es un problema del gerente, no es un problema del jefe de producción, es una variable del mercado. Lo que está ocurriendo hoy en día son variables que son exógenas.
pero frente a ello, Genial. ¿cómo decidimos? ¿Cómo vamos a decidir? Es un poco eso. No sé si ha quedado clara la... Gracias, Isaac. Igual esperamos como país también apelar a nuestra memoria, pues, organizacional, pero como país, ¿no? Para poder superar esta crisis también. No Gracias. hay otra. Gracias. Sí, gracias, Isaac. Gracias. Sí, tal cual decían allí algunos en los comentarios, bueno, ADEX somos una organización enfocada en aspectos técnicos muy especializados, pero también es necesario estos factores que digamos son más transversales, más de desarrollo de capacidades, habilidades blandas, lo que se llaman hoy, pero también son muy importantes. Gracias, Isaac, gracias por tu conexión, gracias a tu equipo allí también en España, gracias a todos los integrantes del equipo de ADEX también, y sobre todo a nuestros asistentes, 165 se han quedado hasta el final, y esa es una actividad muy buena desde diferentes partes del Perú y el mundo. Gracias a todos, quedamos en contacto. A las 7 empezamos otra webinar sobre inteligencia comercial, la que ayer por cuestiones del internet también tuvimos que suspender. Hoy lo estamos pasando a las 3. Les estoy dejando por si acaso en el chat ahí en el chat les estoy dejando el acceso para los que desean unirse, ¿de acuerdo? Bienvenidos siempre. Y bueno, quedamos en contacto. Ya les enviamos un cuestionario con preguntas acerca del tema que después les va a permitir obtener una certificación. Gracias, Isaac. Quedamos en contacto. Si me permites, yo puedo dejar también la dirección de si pueden tener el test, está disponible, que simplemente llenen, porque muchos me están comentando por acá, que pueden entrar a WWP y scoring y hacen el test y obviamente van a poder tener su scoring en cualquier momento. Encantado, está libre. Interesante. Listo. Gracias por compartir ese recurso, Isaac. Gracias con todos. Gracias. Y bueno, con los que deseen continuar, seguir aprendiendo, ahí en el link nos encontramos en la otra sala, en el otro salón. Listo, un gustazo, un abrazo, Isaac, y que la salud te siga acompañando. Gracias, permiso. Que vive el Perú, hasta luego. Vive el Perú, vive el mundo, gracias. Gracias. Okay.